Muy buenas, amigos de la vida, una vez más con psicoanálisis y respuesta necesaria en este esfuerzo por ir construyendo una base para entender mejor el psicoanálisis y todas las obras freudianas. Y sobre todo, esta posibilidad de tocar a la puerta de una herramienta para aliviar tantos traumas, tanto dolor, tanta angustia, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta soledad que ha vivido el ser humano o que sigue viviendo, y cada día, por lo que vemos, anuncia verdaderamente de precipitarse situaciones verdaderamente alarmantes en cuanto a la necesidad de el apoyo emocional. Siguiendo con la pseudosexualidad, que es algo tan interesante porque es que tiene que ver con el aparato reproductivo, tiene que ver con la estabilidad personal de la pareja, con la, pudiéramos decir, estabilidad también del individuo en sí, pues vamos a seguir explorando sobre la pseudosexualidad y vamos a también a tener respuestas. Claro, estamos esperando las preguntas interesantes que no acaban de llegar. ¿Por qué? Porque todo parece un misterio de cómo hemos arribado al siglo XXI sin atrevernos ni tan siquiera a preguntarnos frente al espejo preguntas verdaderamente importantes y básicas, totalmente básicas y sumamente necesarias de lo que es nuestra actividad conductual, sobre todo en lo sexual, que es la reproducción y aparte la satisfacción. Diríamos que en lo anterior habíamos hablado de los pseudosexuales que parecen a primera vista muy normales, incluso altruistas, y que se ponen mucho en interés de satisfacer a la pareja, pero después inmediatamente la abandonan después que ya ellos consideran que han satisfecho a la pareja. Bien, identificaciones que sirven de reaseguramiento contra diversos temores se disfrazan frecuentemente de amor. Vamos a ir repitiendo. Identificaciones. Hemos ahondado poco sobre las identificaciones, pero es sumamente importante. La identificación con el padre o la identificación con la madre va a ser muy importante, ¿ok? En la definición de la personalidad futura del adulto. Bien, identificaciones que sirven de reaseguramiento contra diversos temores se disfrazan frecuentemente de amor. Los hombres femeninos cuyas tendencias fálicas fueron reprimidas a causa de su temprana relación con el padre pueden crear por temor a la homosexualidad una conducta pseudosexual con las mujeres caracterizada por tendencias pregenitales y de identificación. Personas de uno u otro sexo pueden usar a sus parejas sexuales en la misma forma en que usaron a la madre durante la infancia, cuando la obligaban cada vez que sentían miedo a sentarse junto a su cama, la compañía. La diferencia entre la sexualidad reactiva y la auténtica es a menudo impresionante. La sexualidad reactiva tiene las mismas características que todas las formaciones reactivas. Hemos tocado muchas veces las formaciones reactivas, que es uno de los mecanismos de defensa. Es espasmódica, de finalidad inhibida. Revela la ansiedad subyacente a los actos sintomáticos y consume una gran energía. Amigos de la vida, se han preguntado toda la cantidad de energía que ustedes han gastado y maltratado. Bien, por no entender básicamente
una sola de las actividades que tenemos que hacer cotidianamente? Seguimos. Bien, a menudo, sin embargo, los rasgos reactivos son menos manifiestos. Se ha reprochado a Freud el explicar todas las manifestaciones neuróticas como sexuales. Eso ha sido una campaña. Lo que esto hacen destaca en el hecho de que los actos sexuales pueden ser emprendidos teniendo en vista una finalidad de poder o de prestigio. Esto es exacto, por cierto, y sería un error de parte del analista el no darse cuenta del carácter inauténtico de la conducta pseudosexual. Pero las necesidades narcisísticas de los pacientes que buscan el poder y el prestigio no representan sus instintos verdaderos innatos, por contraste con la sexualidad. Estas necesidades tienen que ser analizadas más bien en términos de las vicisitudes de conflictos instintivos tempranos. Ahora vamos a tratar de poner un ejemplo de un análisis de alguien que está básicamente ya en libros. Dice, esto es un ejemplo de génesis de un carácter basado en una conducta pseudosexual. Una paciente sufría de una serie de graves dificultades neuróticas de carácter ciclotímico. Sus síntomas revelaban que no había logrado resolver sus conflictos sádico-orales. Ya hemos hablado de la etapa oral, hemos hablado del sadismo y hemos hablado del sadismo oral. En oposición a las graves preocupaciones de otro orden, no se sentía de ningún modo perturbada en cuanto a su sexualidad. A su juicio, todo estaba en orden en este aspecto. Realizaba frecuentes coitos con diferentes hombres, aparentemente sin ser frígida. Habitualmente hacía el papel de seductora. Se comportaba con estos hombres con una ternura maternal y amistosa. Subrayaba tanto el carácter inofensivo de su conducta sexual que no resultaba difícil percibir que ésta constituía una formación reactiva a tendencias agresivas. Esta formación reactiva se estructuró mediante una identificación con la madre, la cual, si bien fue frecuentemente severa y frustradora, hay muchas madres severas y frustradoras, sobre eso vamos a tener programas, había demostrado una gran dedicación y bondad durante una larga enfermedad que la paciente sufrió en su infancia. En consecuencia, la conducta sexual de la paciente podría parafrasearse de este modo: no quiero hacer daño a los hombres, más bien quiero ser tan gentil con ellos como lo fue mi madre conmigo cuando estuve enferma. El análisis de esta paciente demostró que la paciente consideraba inconscientemente su enfermedad como un castigo a su conducta agresiva anterior. La bondad de la madre, que era tan diferente de su conducta habitual, representaba por eso el perdón. La niña se había defendido de sus temores de represalia, repito, la niña se había defendido de sus temores de represalia, movilizados por la enfermedad, aferrándose a la madre, que la cuidaba ahora con tanta bondad. Más tarde se identificó entonces con la madre bondadosa. Cuando más tarde, durante su infancia, sufrió una decepción proveniente de sus amigos mayores, que ella se sentía herida también en sus sentimientos, procuraba encontrar amigos menores que ella, a quienes pudiera proteger. La famosa sobreprotección de las mamás. De esta manera, su conducta tierna y bondadosa era una defensa contra la agresividad y al mismo tiempo una defensa contra el temor de una represalia. El análisis demostró más adelante que el carácter de la paciente correspondía
a la estructura característica de la hipersexualidad femenina. Inconscientemente, su interés por los hombres solo significaba interés por el pene. Su ternura se redirigía en realidad al pene y este era también el objeto original de la agresividad subyacente. Lo que estaba rechazando con su amistoso y tierno comportamiento sexual eran conflictos que giraban alrededor de sus ideas sádico-orales de incorporación del pene. Los hombres con los cuales se conducía tiernamente eran seleccionados sobre la base de una elección narcisista de objetos, de modo que pudiera tratarlos tal como ella había querido ser tratada por la madre. Básicamente era el pene de estos hombres con los que se había identificado. Es muy importante que nosotros hagamos un señalamiento. En estos casos estamos aún en el anonimato y llevando la mayor discreción profesional, pero sí estamos transmitiendo algo de la intimidad, la gran privacidad, ¿ok? Y la dinámica de los tratamientos psicoanalíticos, donde surgen y aparece todo ese volcán real que nos pasamos toda la vida tratando de estar tapando, que no hemos podido todavía adquirir la suficiente madurez como para el pan y al vino vino. Señalo esto, amigos de la vida. El análisis posterior reveló detalles de la historia de su agresión sádico-oral al pene. Esto, imagínense, fue un gran escándalo. Ustedes se imaginan a Freud hablando del pene. Oigan, una cosa que es tan normal. Bueno, pues no es tan normal porque tienen unas cargas afectivas y morales, ¿ok? Increíblemente grandes, muy grandes. Y ha mantenido a muchísimas generaciones enfermas y padeciendo ante cuestiones que se pudieron haber explicado y se pudieron haber enfrentado hace muchísimos años desde que el hombre empezó a caminar sobre la tierra. Esta actitud se había desarrollado originariamente en su relación con la madre. Una característica de la paciente era su singular interés por los comentarios y por todo lo que se relacionaba con este tema. Durante su adolescencia acostumbraba a quedar sentada durante horas enteras sumida en sueños diurnos en los cementerios. Imaginaba que los muertos eran particularmente pacíficos. Detrás de este carácter pacífico y tierno de su interés por los muertos se escondía una vez más un intenso interés sensual y agresivo hacia los mismos. La idea de estar sentada tranquilamente sobre una tumba, es decir, de estar apaciblemente unida a personas enterradas, representaba un intento exitoso de negar sus sensuales deseos de muerte dirigidos contra la madre y los correspondientes temores de represalia, tal como luego negaba angustias análogas mediante su ternura de conducta con los hombres. El miedo a la muerte tenía su origen una vez más en la época de su enfermedad. La severidad anterior de la madre había precipitado la aparición de intensos deseos sádico-orales. Durante su enfermedad, la madre había sido bondadosa y había calmado en la niñita el temor a la muerte. Estas fueron las causas subyacentes de la ulterior utilización de la ternura y la sexualidad de parte de la paciente como un recurso para combatir la ansiedad. La conducta sexual de esta paciente tenía la estructura de un síntoma neurótico. Era la expresión de una profunda excitación sádico-oral, solo que la expresión aparente de esta excitación, luego de interponerse la ansiedad, ya no fue más sádico-oral, sino pseudo-genital. La conducta genital no correspondía a auténticos impulsos genitales, sino al empeño del yo en dominar las peligrosas tentaciones sádico-orales. La paciente creía amar a objetos a los que en realidad temía. No era sorprendente ver cómo, durante el análisis, la paciente se hizo temporariamente frígida. Bien,
Las perturbaciones en las relaciones sexuales de objeto se reflejan también en la conducta extrasexual. Las formas de contacto social de fin inhibido y las identificaciones que ponen freno a las agresiones y constituyen, por lo tanto, la base de todas las relaciones sociales, pueden ser alcanzadas por la perturbación. Una vez más, una abrumadora necesidad de suministros externos y de ser aceptado puede hacer imposible toda adaptación verdadera a las condiciones sociales reales. Del mismo modo que la sexualidad, también la agresividad puede presentar la característica de estratificación en estas tres capas. Vayamos. Agresividad reactiva, ansiedad y agresividad primitiva. El caso de las personas que atormentan a los demás con su excesiva bondad, amigos de la vida, no es exclusivo. Hay personas pasivamente complacientes cuya oculta agresividad tiene que ser desenmascarada solamente en un análisis, así como verdaderos temerarios que no hacen más que sobrecompensar sus inhibiciones para la agresividad. Las neurosis de trabajo tienen por base a veces conflictos acerca de la agresividad precisamente de este tipo. Del mismo modo que la sexualidad reactiva, es decir, en respuesta siempre, no auténtica, difiere de la auténtica, la agresividad reactiva también es diferente de la agresividad auténtica. ¿Ok? Señalo esto porque es de mucha importancia. Un paciente aparentemente inclinado a la sumisión, sabemos ya que hay hasta infinidad de vídeos pornográficos en donde vemos la sumisión, sobre todo el bondage, donde los seres humanos están dispuestos a ser esclavizados, torturados públicamente de una manera exhibicionista, y sin embargo lo estamos incorporando a nuestra realidad cotidiana. Bien, un paciente aparentemente inclinado a la sumisión y ansioso siempre de complacer a las personas de su contorno, reveló la siguiente historia de su infancia. Después de un periodo inicial de excesiva complacencia de carácter oral, fue expuesto repentinamente a una frustración. Respondió con intensos, lógicamente, ataques de rabia. Hubo también un periodo de evidente e intenso sadismo, durante el cual se complacía muchísimo en la cosa típica, torturando animales, cosa que vemos en muchos niños. El carácter que creó luego fue una formación reactiva a esta agresividad. Próximamente tenemos muy importantes videos sobre el carácter. Vamos a hablar mucho del carácter y vamos a aprender mucho del carácter. Hubo también un periodo de evidente e intenso sadismo durante el cual se complacía muchísimo torturando animales. Seguimos. El carácter que creó luego fue una formación reactiva a esta agresividad, lógico. Pero el sadismo apareció nuevamente bajo la forma desfigurada de una tercera capa. A pesar de su carácter sumiso, era despótico, dispuesto siempre a criticar a los demás. Esto no le suena conocido y, si bien de manera indirecta, siempre agresivo. Esos muchachones o muchachonas, ¿ok? Con su tercera capa, sumisos, despóticos, dispuestos siempre a criticar a todos los demás. Amigos de la vida, espero que vayamos comprendiendo, que nos vayamos entendiendo. Psicoanálisis, respuesta necesaria. Seguimos adelante. Muy buenas noches.